Y con más información en Proyecto Puente, ayer se aprobó en la sesión de Cabildo pues la ley de ingresos, ¿no? Lo que se va a cobrar, se supone. Todavía falta la de ley de ingresos, o también la de ley de ingresos. No, No, ley de también no, ¿no? ingresos nada más. Regresos más adelante. Más adelante, es decir, cómo se va a gastar ingresos, es cómo va a recaudar, qué va a, a cobrar la autoridad, ¿no? Que todavía falta, creo que también el Congreso, pero invitamos a la interpretación a David Figueroa para que nos ayude aquí con o con la explicación para entrar ya también al debate, y está Eduardo Acuña del PAN. Bienvenido, David. Gracias, como siempre. Un gusto estar acá y sobre todo compartir micrófonos y puntos de vista con ustedes. Y con Eduardo Acuña. Bienvenido. Muchas Eduardo. gracias, Luis Humberto, por la invitación. ¿Qué se aprobó ayer, David? Bueno, ayer se aprobó, como bien lo dijiste, en términos llanos, qué dinero va a llegar al municipio o cómo va a llegar ese dinero al municipio. Y se aprobó ayer la ley de ingresos que contempla pues un ingreso por el orden de los 6,000 millones de pesos al año. Hay que decir algo aquí muy importante. Curiosamente, Hermosillo sigue una dinámica de crecimiento recaudatorio, contrario a lo que vemos, por ejemplo, en el Estado. El Estado se contrajo, si tú revisas, la ley de ingresos se contrajo, es decir, va a tener menos dinero. Es el presupuesto, digamos, que rompe esa inercia, ¿sí? Y ajusta en 5,300 millones de pesos el gasto. En este caso aquí en particular, que estamos hablando nada más de ingresos, pues hay un adicional de poco más de 1,000 millones de pesos en comparación al presupuesto anterior. El tema es de dónde va a salir ese dinero, porque de algún lugar tendrá que salir. Y pues la mala noticia es que va a salir de los bolsillos de los ciudadanos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿sí? ¿Mediante qué? Pues mediante ajustes en tarifas, ajustes en derechos y en impuestos, que son las dos cosas que se dividen, en derechos y en impuestos. En derechos, por ejemplo, el agua. Aumenta el agua, que por fin era una intención del 10% que aumentara el agua al servicio, a la tarifa doméstica. Luego se ajustó a 7,63 y anoche al final de cuentas terminó que se va a basar el incremento en base al factor inflacionario que determine Banco de México, ¿no? Pero es un incremento, ¿sí? Entonces, en mi opinión, y aquí para abrir diálogo y debate, en mi opinión es un presupuesto que contempla muy poca visión social, es decir, poca comprensión del momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo está crítico, no hay economía, hay sufrimiento, hay dolor todavía por tema de pandemia, no hay circulante, Luis Alberto y Eduardo, no hay lana, la gente no tiene dinero, hay mucho estrés. Hay mucha angustia de la gente. Entonces a mí me parece que esta ley de ingresos que se aprobó anoche, por mayoría, evidentemente yo voté en contra, esta ley de ingresos contempla una visión netamente recaudatoria. Es decir, ¿de dónde va a salir el dinero? No me interesa, lo que quiero es más dinero. Claro, el argumento es muy fácil, es que si no tengo más dinero no puedo hacer obras. Sí, es cierto también, pero lo cierto es que la situación económica está muy complicada, está muy difícil. Entonces, en lo particular, a mí me parece que pues es una ley de ingresos que el municipio tendrá más recursos, pero castigando evidentemente al ciudadano, castigando. ¿En qué? Pero me lo va a castigar, por ejemplo, a la persona, tendrá que pagar más agua. ¿Cuánto? ¿7%? 7% promedio, digo, si se va a factor inflacionario, promedio 7%. Pero lo curioso es que al área comercial solo el 5%, ¿no? Se privilegia al área comercial y al ciudadano de a pie, al que siempre paga, pues a ese le cargas, ¿no? El tema del predial, sí, que también hay que decirlo, las tarifas se ajustaron en la administración anterior y lo aprobó Congreso, pero viene un incremento también. La gente al final del día va a terminar pagando más predial. ¿Sí? ¿Cuánto? En promedios es más o menos como el 6% que terminará pagando más. Aquí lo tengo, mira, para ser más justos y no fallar en la apreciación. 6,82 en el incremento en promedio en valores de construcción, 9,67 en promedio en valor de suelo urbano, ¿sí? Eso a reserva también de que cuando se implemente un mecanismo que trae el municipio de actualización de catastro, es decir, que van a llegar y van a decir, oye, esta casa está dada de alta en el municipio con 2 cuartos y ahora tiene 4. Entonces se va a elevar el valor de la propiedad, pero también se va a elevar evidentemente el pago de predial. Entonces vas a pagar más de predial.
En tema de estacionamientos, por ejemplo, en la zona del centro se va a aumentar de 5 a 8 pesos. En tema de alumbrado público se aumenta también de 55 a 60 pesos. El tema de licencias de construcción, de licencias que vas a utilizar para hacer algún desarrollo, se incrementan también. Se incrementan los servicios de panteones, cremación, etcétera. Se incrementan las multas. Es decir, viene una escalada de aumentos, ¿sí? Al final del día, insisto, Luis Alberto, creo que es una visión pues netamente recaudatoria. Evidentemente es ingresos, pues, ¿no? Pero tiene una visión que obedece a una visión simplemente de allegarte de recursos, con poca comprensión social, muy poca comprensión y muy poca valoración social, yo diría. Eso es lo que contempla esta ley de ingresos. Y luego hay un dato también que mis compañeros me debaten, que curiosamente la ley se aplica, pero no se va a aplicar para Hermosillo nada más, le van a sacar la vuelta así. Hay algunos artículos aquí que el mismo ISAF en su momento le mandó decir a la alcaldesa anterior, precisamente, decirle, hey, ojo con esto. Estás cometiendo errores en el tema de ley de ingresos, con algunos artículos ahí que estableces impuestos sobre impuestos, porque hay un artículo, por ejemplo, aquí en la ley de ingresos que te cobran impuestos sobre impuestos. ¿Sí? Entonces la Suprema Corte dijo, hey, eso no puede ser, pues, ¿no? Entonces, esta ley de ingresos, en mi opinión y en la opinión de muchos abogados, especialistas en la materia, contemplan que tiene visos de inconstitucionalidad, que eso ya lo va a determinar el Congreso. O sea, el Congreso tendrá la última palabra y será el Congreso quien diga si proceden algunos artículos que están establecidos en esta ley de ingresos o no, en base a esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo, ¿cómo ves este panorama que describe David? Gracias, Luis Alberto. Mira, a ver, yo creo que es bien importante ser responsables en la declaración y en lo que le informamos al ciudadano de lo que se aprobó el día de ayer. Hermosillo viene de pasar 3 años en la administración anterior en la que no hubo ninguna actualización en cuestión, particularmente en el tema del agua, que quisiera que dar una pequeña radiografía de ese tema, porque es el tema más sensible para el ciudadano. Venimos de 3 años en los que, derivado de la pandemia o por las justificaciones que la administración anterior haya tenido, no actualizaron los valores de la ley de ingresos, o sea, no actualizaron ni siquiera los factores inflacionarios de cada derecho, cada impuesto. Eso te lleva a que evidentemente los ingresos empiezan a caer y evidentemente los servicios empiezan a ser deficientes. Decíamos ahorita, decía compañero David, oye, él inició la propuesta del aumento del agua en un 10%, bajó después a un 7.6%, así salió el dictamen de la Comisión de Hacienda, y posteriormente ayer se modificó la redacción para quedar con una redacción general que determine el porcentaje inflacionario al cierre del año. Votado por 20, si no me equivoco, de 23 integrantes de Cabildo el día de ayer. Pero el ciudadano es bien importante que sepa cuál es la radiografía, y esto lo repito, lo he dicho en otras entrevistas, y la situación que tiene actualmente el organismo operador de agua de Hermosillo, porque al final del día lo que nos interesa como hermosillenses es que abramos la llave y que salga el agua, no más que el organismo tenía una tendencia creciente de sus ingresos del 2012 al 2018. Del 2018 a la fecha se vinieron para abajo, no más que el gasto, la tendencia del gasto siguió creciendo. ¿Por qué? Porque el servicio se sigue prestando. Entonces, ¿qué pasa con cualquier empresa? Tú tienes empresa, si bajan los ingresos pero sube el gasto, la empresa truena. Eso es lo que está pasando actualmente con el organismo operador del agua, y por eso el servicio sigue siendo deficiente. Yo quiero empezar y resaltar, antes de aterrizar el análisis de cómo está ahorita actualmente el organismo. Ayer se inició la sesión de Cabildo presentando 3 aspectos importantes de ahorro. Por eso creo que es importante que el ciudadano lo sepa, para efectos de, oye, nomás me están apretando a mí. No, la verdad es que sí se están realizando acciones innovadoras que permitan ahorros al ciudadano. Menciono una en particular. El alcalde ayer presentó una propuesta que se estará analizando en la Comisión de Gobernación en los próximos días para redimensionar la estructura que tiene el actual ayuntamiento. Muchas funciones duplicadas, ¿no? Direcciones que se van a fusionar, direcciones que se van a eliminar, y eso generará un ahorro de alrededor de 40 millones de pesos al año. La contratación de energía renovable a través del organismo operador del agua, que genera alrededor de 100 millones de pesos al año de ahorro.
la presentación el congelar diversas plazas para que la nómina baje y que el ayuntamiento no le cueste tanto. Ayer se aprobó también el contrato colectivo de trabajo que se firmó hace unos días, que viene a generarle diversos ahorros al ayuntamiento, sí, y es bien importante recalcarlo, sin violar ningún derecho del trabajador que establece tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. Entonces, estas medidas al final del día te van a venir generando alrededor de 700 millones de pesos de ahorro que se van a ver invertidos ¿en qué? Pues en inversión. ¿Sí? En mejorar las calles, en mejorar los servicios públicos. Ahorita decíamos, oye, es que el DAP subió de 55 a 60. Pues sí, nomás que tiene tantos años sin actualizarse y la inflación sigue creciendo. El costo de la energía aumentó en un 16% en los últimos años, el costo de los combustibles, todo sube y el ayuntamiento nunca actualizó. Entonces, sí es bien importante que el ciudadano tenga conocimiento que, como en cualquier empresa, como en su casa, cuando las cosas es como decir, oye, subió la canasta básica, pero no se actualizó mi salario, Eduardo, el factor inflacionario. ¿Qué va a decir? Entonces, tengo menos dinero para poder comprar. Sí, pero nada. Lo mismo le pasa al ayuntamiento. Sí, pero nada más ahí, Eduardo. Mira, digo, porque creo que vale la pena. Les pido señal y me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente aquí para que siga la gente, para seguir el debate. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, David, ahora sí. Sí, comentábamos ahorita, Sí. Eduardo, el problema es que todas esas ineficiencias de las que hablas se las quieren cargar otra vez al ciudadano. Pues yo entiendo que el organismo municipal de agua está en una situación crítica, pero es ineficiencia gubernamental y corrupción también, hay que decirlo con sus letras, así tal cual, ineficiencia gubernamental y corrupción. Y el problema es que al final del día siguen nuevamente cargándole al ciudadano. Es el ciudadano el que tiene que pagar. Ahora, mira bien, el ciudadano el que cumple, el ciudadano el que cada mes hace el esfuerzo por pagar su agua, ¿sí? Y el tema es, ¿y el ciudadano que no ha pagado o la empresa que no ha pagado la cartera vencida de 2,000 millones de pesos? Y digo 2,000 millones de pesos, pues son los números que presenta Abogado Hermosillo. No sé qué tan real sea o irreal. Lo cierto es que presenta 2,000 millones de pesos. La pregunta es, ¿y esos cuándo se tocan? Al menos yo no vi ningún esfuerzo presentado formalmente, ¿sí? En esta ley de ingresos, ir a ver, por cartera vencida yo voy por tantos millones de pesos. No, no se atrevieron a hacerlo. No se atrevieron a decirlo. ¿Sí? ¿No viene rescate No. cartera? No. A ver, sí se ha dicho, en la ley de ingresos como tal no viene mencionado el tema, nomás que en ley de ingresos no es para, no, o sea, no, digamos, no es el instrumento para llevar a cabo la recuperación de cartera vencida. Al principio que hay que ser responsables con lo que estamos diciendo. Totalmente. Sí. Y comento, a ver, hablamos de la cartera vencida, Sí. pues lo hemos debatido en otras ocasiones y lo digo con mucho respeto, el hermosillense tiene que saber cuál es la situación real de la cartera vencida, porque luego pareciera que la cartera vencida es la solución del universo y que si le picas un botón te van a pagar esos 2,100 millones de pesos. No es así, porque quien dejó de pagar por una razón. De los 2,100 millones de pesos que se deben de cartera vencida, que sea, como bien dice David, son los datos que ha dado el organismo operador del agua, 1,500 millones son de usuario doméstico. Luego dice, oye, es que son los grandes empresarios. Yo no dudo que haya algunos ahí. Hay que ir a cobrarles. Y ya lo ha dicho el titular del organismo operador, que se va a iniciar un programa intenso para la recuperación de cartera vencida. Se estima que se logren recuperar alrededor de 200 millones de pesos el próximo año. Sí. Sigo, de los 1,500 millones de usuario doméstico, adelante. y 498 de esos 2,100 son de usuario comercial. Nada más en réplica, y Eduardo, mira, también hay que ser muy responsable con lo que se está diciendo. No es cierto que lo traigan proyectado. Incluso cuando proyectó Renato en tema que estuvimos en la reunión ahí previa, le dijimos, a ver, ¿y cartera vencida por qué no está reflejada? ¿Sí? En tu proyección de eficiencia del organismo. Ah, pues sí, cierto, pues serían más o menos como tanto.
La verdad es que no puedes tratar un tema tan importante con esa ligereza. Lo que se debía hacer, Luis Alberto, es publicar la lista de los deudores, que el ciudadano se dé cuenta de quién es el que está debiendo. De acuerdo. Y si hay grandes deudores, pues exhíbelos, De acuerdo. evidentemente conforme al marco legal, porque no es posible, insisto, que el ciudadano que nos está oyendo, que doña Trini, doña María, la gente que verdaderamente hace su esfuerzo y que está pagando, nuevamente le carguemos, y los grandotes o los deudores, pues es negocio ser deudor, pues al final de cuentas no pasa nada, ¿sí? Entonces tenemos que romper esa inercia de premiar al deudor, al moroso, al que rompe con la ley, ¿sí? En lugar de estimular al que está cumpliendo, al que sí quiere contribuir con su municipio, ¿sí? Mira, coincido completamente, ¿eh? Yo no vengo aquí a dar un debate político sobre el tema de la postura del agua, porque sin duda alguna a nadie le gusta que le suban y que le aumenten el agua, nomás que el ciudadano tiene que estar consciente de la situación Pero que que no es guarda tema actualmente el político, es organismo. tema de dinero, Eduardo, que la que vas a sacar de tu bolsa, Por eso, pagar más solamente dinero, que no es tema político, es tema económico. Y estoy precisamente diciendo, por lo menos en reuniones en las que yo estuve con Renato y yo, nos señaló puntualmente los datos de cómo está la cartera vencida y cuál es la proyección de poderla cobrar, alrededor de 200 millones de pesos, pues. Porque, ¿qué pasa también? La cartera vencida, que es mayor a 3 años, en muchas ocasiones es difícil cobrarla. Por eso, insisto, no queramos engañar al ciudadano diciéndole, tienen la solución por otro lado, pero te están cobrando a ti. No, por a ver, lado, fíjate. Es bien importante que el ciudadano tenga claridad. No hay que tener visiones David, maniqueístas. no, Mira, no, a ver, lo que estoy diciendo, es la realidad, son los números que guardan los organismos operadores del agua. es que no hay un esfuerzo de los funcionarios para poder cambiar las cosas. A ver, acabo de presentar tres programas de esfuerzo de los funcionarios para es poder que cambiar las cosas. muchas de esas, los escucho y la verdad que digo, yo no sé si sean ingenuos, yo no sé si tengan, déjame terminar, yo no sé si sean ingenuos o tengan muchas ganas de poder mostrar resultados, que lo cual podría ser muy positivo, pero los escucho hablar con una ligereza. Vamos a ahorrarnos 1,400 millones de pesos aquí. Eso fue el programa de refinanciamiento. 1,400 millones de pesos el próximo año, 2022. Vamos a ahorrarnos con el programa de energías renovables 100 millones de pesos aquí. Nos vamos a ahorrar en esto otros 100 aquí. Luego nos vamos a ahorrar otros 50 acá. Híjole, pues oigo millones y millones y millones de pesos que se van a ahorrar. Y lo que estoy viendo simplemente y llanamente es que en la realidad al ciudadano se lo van a fregar. A ver, tenemos 2 meses de administración, Luis Alberto. Malo fuera que no tuviéramos planes de ahorro. Tú mismo lo estás reconociendo. Sí. Hemos mencionado N cantidad de planes de ahorro para que evidentemente en futuras ocasiones no se le esté cargando la mano al ciudadano como históricamente se le ha venido haciendo. Yo creo y insisto, a ver, doy un dato y por eso es importante que la gente tenga. De 2015 a la fecha el costo de energía aumenta un 16%. Tarifa, 0 en los últimos 3 años. El factor inflacionado acumulado del 2017 a la fecha un 24%. Tarifa, 0. ¿Por qué, Luis Alberto? ¿Y me podrías decir cuánto ha aumentado? Es muy fácil decir que no. La burocracia. O sea, es muy fácil. ¿Me puedes decir? Muchísimo. Por eso me puedes decir, bueno, y entonces, a ver. Le estamos reduciendo, acabo de decir, el congelamiento de alrededor de 200 plazas, ¿sí? El ahorro en la firma del contrato colectivo de trabajo, el contrato para poder lograr pagar energías renovables que te van a alrededor de 300 millones de pesos. O sea, claro que se está haciendo. A ver, Eduardo, es que presentan muchos números alegres, Eduardo. Es que son números proyectados no, por eso, porque son números alegres. Gobierno, por eso, pues, porque son muchos números alegres. Mira, por eso insisto con que no venimos a por eso, de repente, no es que no sea político. La realidad es que el ciudadano va a pagar más. Esa es la realidad. Más allá de lo que tú puedas decir, lo que yo pueda decir. La realidad es que el ciudadano va a tener que meter su mano a la bolsa y pagar más. Porque en predial, pagar. En los últimos 3 años no se actualizaron nunca los valores ni al factor inflacionario. Eso es una irresponsabilidad. Entiendo que del valor inflacionario, nada. Ni al valor inflacionario. Nada, ¿eh? O sea, oye, el DAP, 5 años sin actualizarse. La tarifa, 5 años sin actualizarse. Eso evidentemente te deprecia, pues, ¿no? Ahora, sí. Entiendo la cuestión de la pandemia. El Congreso del Estado, ahorita hablamos de la cartera vencida, el Congreso del Estado por ley decretó que no podían cortar el agua. Bueno, está bien, eso aumentó la cartera vencida. El 164 de la ley de agua del Estado
obliga a los ayuntamientos a cada año actualizar la tarifa del agua, al menos en el factor inflacionario. Es una cuestión legal, Luis Alberto. No se hizo. Está bien, la pandemia, ok, nomás que tiene que llegar un momento de recuperación. Lo más sencillo sería dejar el organismo así ¿Cuándo como llegaría? está, ¿eh? ¿Cuándo llegaría la recuperación? El organismo operador no le alcanzan 3 años para recuperarse como está, pero se tiene que empezar a sanear como cualquier otra empresa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Luis David. Alberto? Que esos mismos discursos, dentro de 3 años los vas a volver a oír, ¿sí? Donde van a decir, ahora sí, ya recuperamos, ahora sí, ya estamos, ahora sí, ya los ciudadanos. La verdad es que pura palabrería, ¿sí? Y los resultados, los hechos, lo demuestran en que el ciudadano tiene que pagar más. Y el ciudadano es el que tiene que, al final de cuentas, reviente en lo más débil. Sobre que el ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dices, bueno, es que hubo ineficiencias gubernamentales o lo que tú quieras, pero el ciudadano dice, bueno, ¿y entonces dónde están los que fueron ineficientes? ¿Por qué no los llamas? ¿Sí? Porque yo tengo que pagar las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas se siguen tapando con la misma cobija. Y el ciudadano está harto ya de eso. Si el ciudadano está harto de que al final de cuentas le diga, sí, haz el ajuste, sacrifícate porque necesitamos, tienes que comprender que la situación está muy mal. Pues sí, ¿y quién comprende al ciudadano? ¿Quién comprende al ciudadano? Eduardo. En relación a ese tema, al 93% de los hermosillenses que somos usuarios domésticos, el impacto de la actualización de la tarifa es menor, Luis Alberto. Y yo sé que no es fácil decirlo. Oye, es que son 5 pesos para uno y 5 pesos para otro. O para uno representa poco y para otro representa mucho. Lo entiendo, pues. Nada más que es importante tenerlo claro. Un usuario doméstico con un medidor de 10 metros cúbicos o menos va a pagar alrededor de 14 pesos adicionales al mes, ¿sí? Otro usuario que tiene alrededor de 25 metros cúbicos, el consumo sube alrededor de 40 pesos al mes. El usuario comercial, que es el que más consume, hablando de 10 metros cúbicos, pues sí puede llegar a pagar alrededor de 120 pesos más al mes. El estimado global con esta actualización de tarifa abarca alrededor del 93% de los usuarios que están dentro de entre 10 y 25, que te dije que pagan entre 16 o 40 pesos, pues más al mes, Luis Alberto. 1 peso mensual, más o menos. Es que, yo sé que no le gusta a David ese tema, siempre se ríe. Es que esos comparativos, la verdad, me parecen, a mí me parecen tan faltos de seriedad y de tratar de darle a tole con el dedo al ciudadano. No, sí, claro que sí, es que tratan de acomodar números para decir, mira, va a ser un aumento, pero va a ser muy chiquito, hombre. Al cabo que te lo gastas esto hasta en una Coca-Cola o en un café. La verdad es que es una mentada de madre para el ciudadano estarle diciendo eso. El ciudadano tiene inteligencia, el ciudadano no es tonto. Pero yo lo estoy diciendo. El ciudadano tiene inteligencia. Sin duda y hay alguna. que respetar esa inteligencia colectiva que ahí está. Sí, entonces no traten de verlos como ciudadanos que le vas a decir, bueno, pues mira, muy poquito, Luis Alberto, hombre, te vamos a meter, pero muy poquito, ¿no? Mientras ves a los ciudadanos en su misma condición, ¿sí? Siendo lo mismo, hablando lo mismo, ¿sí? Teniendo los mismos privilegios, pues la gente está cansada, hombre, y máxime en un momento tan difícil económicamente por el tema de la pandemia. Precisamente ¿sí? por eso. Entonces, eso el ciudadano no está tonto, el ciudadano entiende, es inteligente. Y por lo mismo, no le falten el respeto al ciudadano de estarle diciendo, pues no. A ver, David, nadie le está faltando el respeto al ciudadano. Por lo mismo, porque el ciudadano no es iluso, no se compra esos discursos políticos, populistas. Pero es que no es político. Estamos hablando de es hechos. económico. Sí, hechos es que el ciudadano va a pagar más. Y el ciudadano tiene que saber la situación en la que está el ayuntamiento, Luis Alberto. Por esa razón es que están las cosas como están. ¿Pero por qué el ciudadano va a pagar la ineficiencia de los políticos? Estamos hablando, insisto, ya presenté N cantidad de proyectos para generar ahorros y para apretar el cinturón de la administración pública municipal. Proyectos innovadores que le van a generar ahorros para que se vean invertidos en la ciudad, en pavimentación, en mejorar los servicios públicos, en mejorar el alumbrado. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, Luis Alberto. Un gobernante no tiene por qué venir digo, es una decisión difícil sin duda, nomás que
pues de discursos Se populistas justifica, cualquiera, pues. ¿A qué te refieres discurso populista? Totalmente, organismos empresariales, o el Colegio de Sonora, el otro día escuché a Nicolás Pineda diciendo, es que es entendible y es justificable el aumento. Por lo mismo, pues, por eso creo que al ciudadano hay que hablarle a su nivel y a su altura y explicarle y con datos, argumentarle el por qué esto es necesario hacerlo. Pues. Se fija por qué están tronados, porque al final de cuentas piensan que si defiendes al ciudadano eres populista, pues no. No. O sea, no, pero es que es lo que estás diciendo. No. O sea, no, claro que es lo que estás diciendo, pues estás diciendo que es un tema de populismo. No es tema de populismo, Eduardo. Es tener el corazón, tener sensibilidad, Estoy ponerse en los pies buscando y entender concientizar a lo la que el hermosillense de la ciudadano. situación que Por tiene el eso, pues, organismo operador no le y de carguen la al situación que ciudadano. tiene el Ayer se les Ayuntamiento de autorizó Hermosillo. un refinanciamiento. Fuimos responsables en Claro, darles viabilidad es una de las económica. medidas, es una Por más de eso, las entonces, medidas. no le carguen al ciudadano todo, por favor, entiendan. El ciudadano necesita gente que se ponga en los zapatos de ellos, cosa que los políticos poco entienden. Y los ¿sí? ciudadanos Y están hartos de entonces, pleitos entre políticos. no, Por eso pero creo no que es pleito entre importante- políticos, por eso es creo que simplemente importante que defender regulemos el la tema, discusión. defender Y- defender el Vamos tema de concluyendo. un aumento que al final de cuentas el ciudadano te va a aumentar, ¿sí? La progenitora, porque el ciudadano no está para que le estén aumentando los gobiernos y los gobiernos sigan igualitos, ahí los ves en sus suburbans, ahí los ves con un séquito de gente detrás de ellos. Nadie del ayuntamiento tiene una Pues suburban. bueno, entonces la Nadie verdad del dices, ayuntamiento tiene híjole, una suburban. pues así como, pues, Populismo. ¿no? Nadie del ayuntamiento tiene una suburban. Que nadie del ayuntamiento tiene suburbano. Ay, Dios mío, por favor. Digo, Eduardo, tú los ves alcalde anda ahí. en su carro. Híjole. ¿No? No. Yo Es te un punto estoy importante, el diciendo. alcalde en su carro. El alcalde anda en su yo te carro estoy particular. diciendo. Yo no, te no andan en No, gabinete del el municipio. alcalde ni anda en trae su carro seguridad, particular. ni trae nada, tampoco anda solo, conduce solo. Por el amor de Dios, hombre. ¿Anda en su carro particular? ¿Sí o no? Esa es la tole con el dedo. Pues la gente está cansada de eso, la verdad. Conclusión entonces. Conclusión. Tú dices, Eduardo, sí se justifica por el rezago que hubo y por lo que no se hizo en años anteriores. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Mira, y es importante que lo sepan y es importante que se sepa que se nos juzgue al paso de los años, no Sí, que se nos claro. juzgue, que se nos juzgue de anticipado. Si no damos resultados, nos vamos, punto. Como cualquier otro gobierno, Luis Alberto. Nada más que no se juzguen las medidas en anticipado. Vamos, ya presentamos, insisto, y yo reitero, es bien importante que el hermosillense tenga claro las medidas de austeridad que se están tomando, ahorro en la fusión de distintas direcciones, ahorro en la contratación de energías limpias, ahorro en la firma del contrato colectivo de trabajo, ahorro en la nómina porque se están congelando plazas. El ayuntamiento está haciendo lo necesario para también ajustarse el cinturón. ¿Cuántos son los ahorros por todos los ahorros? ¿Y a qué Alrededor se de va a ir? 700 millones de pesos. 700 para Sí, el es- próximo año. En los 3 años, diversos. O sea, ¿Y se va a ir son para 100 dónde? millones cada año en el tema de energías en Renovables. en Agua de Hermosillo, 130 millones al año con el tema del contrato colectivo, alrededor de 40-60 millones con el tema de la reestructura orgánica de las direcciones del ayuntamiento, y todo eso se tiene que meter, por un lado, a sanear las finanzas del ayuntamiento y por otro, a mejorar los servicios públicos y a mejorar las calles de Hermosillo, que esa es la principal necesidad, Luis Alberto. David, conclusión. Absolutamente muchos datos fantasiosos, ¿sí? Presentaron 1.300 millones de pesos, fíjate, de incremento, digamos, de ingresos adicionales que iba a tener el próximo 2022. Tú estabas ahí cuando se presentaron 1.300 millones de pesos, ¿sí? Entonces dices, hablan con tanta facilidad de millones y millones y luego se quejan. La verdad no los entiendo. Ojalá yo me equivoque, Eduardo, de veras, porque necesitamos una ciudad mejor. Totalmente. Necesitamos tener una ciudad mejor donde vivir. Y en eso estamos trabajando, Luis Lo Alberto. cierto es que este camino que están tomando, una visión netamente recaudatoria, con poca comprensión social, me parece que es el camino del fracaso, ¿sí? Y lo vamos a ver a los años. Lo único que se puede concluir ahorita es lo que ya está y lo que va a suceder, que el próximo año el ciudadano va a tener que pagar más por todos los servicios. Esa es la única realidad que hay. Lo otro son supuestos. Ojalá y esos supuestos se logren por el bien de Hermosillo, porque todos queremos tener una ciudad mejor. Yo quiero tener una mejor ciudad para vivir, si es el propósito de todos. Pero el camino en mi apreciación, es un camino equivocado que tienen que rectificar.
cerramos nada, entonces nadie más que decir para cerrar. Otra de las medidas, digo, complementando, ¿no? La reestructura o refinanciamiento de la deuda de Hermosillo, 1,700 millones de pesos ¿Es que la tienen primera vez que se ahorcado. reestructura? No, fíjate que desde administraciones anteriores también se hizo. El Célida reestructuró la deuda de Hermosillo, nomás que al día de hoy las condiciones del mercado son muchísimo mejores y eso te va a generar también ¿Cuánto es el bastantes ahorro? ahorros, alrededor de 40 millones de pesos, si no me equivoco, al año. Algún número así dieron. El asunto es que estos 1,700 millones se van a ofertar en el mercado para reestructurar y o refinanciar. No se aumenta el plazo, no se aumenta la cantidad de la deuda, o sea, no se contrata nueva deuda, simplemente se buscan mejores condiciones de deuda. Esto también va a venir a ayudar a liberar recursos para poderlos mejorar los servicios públicos e invertirlos en infraestructura. Es un tema que anoche se aprobó y, por cierto, lo aprobamos todos. Es correcto. O sea, lo aprobamos todos porque todo lo que veamos, Luis Alberto, que sea benéfico para el municipio, nunca hemos regateado absolutamente nada, ¿sí? Y ahí vimos un área de oportunidad que también hay que decirlo, se reestructuró y se refinanció esta deuda de 1,700 millones de pesos. Por cierto, somos la tercera ciudad más endeudada del país. Pero hoy hay condiciones de mercado mejores, entonces se pudiera conseguir una tasa del 1.3, posiblemente 1.5 contra la 2.87 que se tiene. Entonces vienen ahorros sustantivos. Esas medidas, por supuesto que hay que apoyarlas para darle mayor flujo al municipio y que el municipio tenga entonces sí dinero para poder bachear, para poder tener una mejor infraestructura, pero no pues con una visión cargándole al ciudadano la ineficiencia de los gobiernos. Bien, pues cerramos ya. Se queda, fue debate sin formato, porque estos sí son debates, si no, pues imagínate si ponemos a cronometrar y todo, pues no. ¿Se queda abierto el espacio? Con mucho gusto. ¿Se queda abierto el espacio, David? Gracias, Luis Gracias a Alberto, los dos. muchas gracias. Comentarios de la audiencia y invitados.